Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día número 32. Puedes confiar en Dios. Durante los terribles bombardeos alemanes de la Segunda Guerra Mundial, un padre salió corriendo de un edificio alcanzado por una bomba y estaba con su hijo pequeño tomado de la mano. Al buscar ponerse a cubierto, aquel padre saltó dentro de un agujero y extendió sus manos para que su hijo saltando lo siguiera. Aterrorizado y aún a pesar de oír la voz de su padre que le decía que saltara, el niño replicó: "No te puedo ver". El padre gritó llamando a la silueta de su hijo: "Pero yo sí te puedo ver, salta". El muchacho saltó porque confiaba en su padre. Dicho de otra manera, lo amaba, creía en él, confiaba y tenía fe en él. La fe en la Biblia se trata principalmente de depositar nuestra confianza en una persona. En ese sentido, es algo similar al amor. Todas las relaciones de amor implican un elemento de confianza. La fe es la confianza en Dios, quien transformará todas nuestras otras relaciones. Vamos a leer Proverbios capítulo 3, versículos del 21 hasta el 35. Dice así. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Hijo mío, no pierdas de vista el sentido común ni el discernimiento. Aférrate a ellos, porque refrescarán tu alma. Son como las joyas de un collar, que te mantienen seguro en tu camino y tus pies no tropezarán. Puedes irte a dormir sin miedo, te acostarás y dormirás profundamente. No hay por qué temer la calamidad repentina ni la destrucción que viene sobre los perversos, porque el Señor es tu seguridad. Él cuidará que tu pie no caiga en una trampa. No dejes de hacer el bien a todo el que lo merece. Cuando esté a tu alcance, ayudarlos. Si puedes ayudar a tu prójimo hoy, no le digas: vuelve mañana y entonces te ayudaré. No trames hacerle daño a tu vecino, porque los que viven cerca confían en ti. No busques peleas sin motivo cuando nadie te ha hecho daño. No envidies las personas violentas ni imites su conducta. El Señor detesta a esa gente perversa. En cambio, ofrece su amistad a los justos. El Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. El Señor se burla de los burlones, pero muestra su bondad a los humildes. Los sabios heredan honra, pero los necios son avergonzados. Confía en el Señor. Como punto número 1. ¿Eres una persona segura de sí misma? Si lo eres, ¿de dónde viene esa confianza? ¿Sale de aquello que haces o de lo que posees? ¿Viene de tu educación, tu aspecto, tu capacidad deportiva o de alguna otra habilidad que posees? ¿Proviene de lo que la gente piensa de ti? No hay nada de malo en estas cosas. Ten confianza en ti mismo, pero en última instancia, tu seguridad debe provenir del Señor. Es posible no tener ninguna de estas cosas y aún así tener confianza. El autor de Proverbios dice: el Señor será tu confianza. Versículo 26 en la Reina Valera actualizada 2015. El objeto de tu fe es una persona, el Señor. Dios es la única persona en la que puedes confiar totalmente en todo. Este andar confiado del versículo 23, según la Dios habla hoy, transforma la manera en la que vives tu vida y te da lo siguiente. Número 1, esa confianza te da sabiduría. El necio es seguro de sí mismo, versículo 35. Pero aquellos que confían en el Señor son sabios, pues conservan el buen juicio y la discreción, y serán para ti fuente de vida. Versículo 21 en la Dios habla hoy. La sabiduría, el buen juicio y el discernimiento provienen de caminar junto a Dios. Número 2, la paz. El éxito en el trabajo, la riqueza y la fama tienen poco valor si no tienes paz.
La paz viene de una relación correcta con Dios. No hay almohada más suave que una conciencia limpia. Al acostarte no tendrás temor alguno. Te acostarás y dormirás tranquilo. No temerás ningún desastre repentino. Versículos 24 hasta el 25, la parte A. Pase lo que pase, no tienes que temer. Puedes confiar que Dios estará contigo y que Él tiene el control. Número 3. Bondad. No niegues un favor a quien te lo pida, si en tu mano está el otorgarlo. Versículo 27. Aprovecha toda oportunidad para hacer el bien. Si puedes ayudar a alguien, no lo dejes para mañana. Versículo 28. Número 4. Amor. No hagas planes perversos contra el que vive confiado en ti. Dios habla hoy, versículo 29. La confianza en Dios lleva al amor por tu prójimo. Número 5. Intimidad. El Señor al íntegro le brinda su amistad. Versículo 32. Cuando el Señor es nuestra confianza, Él nos adentra en su confianza. Esta es una imagen maravillosa de cómo es la intimidad con Dios. Su intimidad o su íntima comunión es con los rectos. Versículo 32, la parte A de la Reina Valera actualizada 2015. Número 6. Humildad. Dios a los humildes concederá gracia. Versículos 34, la parte B de la Reina Valera actualizada 2015. Si tu seguridad proviene de confiar en el Señor, no tendrás motivo para el orgullo. Dios promete darte gracia, bendición y honra. Versículos desde el 33 hasta el 35. Quiero invitarte a que hagamos una oración. Señor, ayúdame a vivir la vida de fe, a caminar junto a ti y a depositar mi confianza y seguridad en ti. Vamos ahora a leer Mateo capítulo 21 desde el 18 hasta el 32. Jesús maldice la higuera. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo: que jamás vuelva a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver eso, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron: ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Entonces Jesús les dijo: les digo la verdad, si tienen fe, no dudan, pueden hacer cosas como esa y mucho más. Hasta pueden decirle a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si tienen fe, la recibirán. Desafían la autoridad de Jesús. Cuando Jesús regresó al templo y comenzó a enseñar, se le acercaron los principales sacerdotes y los ancianos. ¿Con qué autoridad haces todas estas cosas?, le reclamaron. ¿Quién te dio el derecho? Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, le respondió Jesús. ¿La autoridad de Juan para bautizar provenía del cielo o era meramente humana? Ellos discutieron el asunto unos con otros. Si decimos que provenía del cielo, nos preguntará por qué no le creímos a Juan. Pero si decimos que era mente humana, la multitud se volverá contra nosotros porque todos creen que Juan era un profeta. Entonces finalmente contestaron: no sabemos. Y Jesús respondió: entonces yo tampoco les diré con qué autoridad hago estas cosas. Parábola de los dos hijos. Pero ¿qué piensan de lo siguiente? Un hombre con dos hijos le dijo al mayor: hijo, ve a trabajar al viñedo hoy. El hijo respondió: no iré. Pero más tarde cambió de idea y fue. Entonces el padre le dijo al otro hijo: ve tú. Y él dijo: sí, señor, iré. Pero no fue. ¿Cuál de los dos obedeció al padre? Ellos contestaron: el primero. Luego Jesús explicó el significado. Les digo la verdad, los corruptos, cobradores de impuestos y las prostitutas entrarán en el reino de Dios antes que ustedes. Pues Juan el Bautista vino y les mostró a ustedes la manera correcta de vivir, pero ustedes no le creyeron, mientras que los cobradores de impuestos y las prostitutas sí les creyeron. Aún viendo lo que ocurría, ustedes se negaron a creerle y a arrepentirse de sus pecados.
Punto número 2. Cree en Jesús. Jesús dice, si tienen fe y no dudan, así se hará. Versículo 21. La respuesta es creer, creer, creer. Versículos 22, 25 y 32. Esta es la palabra que une los tres pasajes aparentemente dispares. Creer. Número 1. Alimenta tu fe y tus dudas morirán de hambre. Jesús dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Versículo 22. Si ustedes tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Hasta podrían hacer lo mismo que yo hice con la higuera, y más todavía. Si le dijeran a esta montaña, quítate de aquí y échate en el mar, ella los obedecería. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Versículos 21 y 22 de la traducción lenguaje actual. Inténtalo hoy mismo. Pide, cree y confía en el Señor. Demuestra tu fe con tus acciones. Número 2. La higuera no hace lo que debe hacer, dar fruto. Versículos del 18 hasta el 20. El segundo hijo de la parábola no hace lo que tiene que hacer, obedecer las instrucciones de su padre. Versículos del 28 hasta el 31. De manera similar, los líderes religiosos no hacen lo que se supone que deben hacer, creer en Jesús. Versículos desde el 23 hasta el 27. En vez de poner su fe en Jesús, pues cuestionan la autoridad de Jesús al preguntarle, ¿con qué autoridad haces esto? ¿Y quién te dio esa autoridad? Jesús responde con una pregunta acerca del origen del bautismo de Juan, el cual muestra que los líderes religiosos también habían fallado al no confiar en Juan el Bautista. Discuten entre ellos. Si respondemos del cielo, nos dirá entonces por qué no le creyeron. Versículo 25. Toda la fe de los líderes religiosos consiste en ideas y debates, por lo que se pierden a la persona que es objeto de esa fe, Jesús. Número 3. Entrar en el reino de Dios por fe. Jesús contrasta a los líderes religiosos que no creen con los recaudadores de impuestos y las prostitutas que se arrepienten y creen. Versículo 32. Los recaudadores de impuestos y las prostitutas eran vistos como lo peor de lo peor, como maleantes y prostitutas. Versículo 32. Y aún así Jesús dijo que porque muchos de ellos habían creído en él, entrarían los primeros en el reino de los cielos. ¿Has notado con qué frecuencia las personas aparentemente rectas parecen desinteresadas en Jesús? Sí. Simplemente no ven la necesidad. Por otro lado, con frecuencia me he quedado pasmado ante la apertura y el hambre espiritual de prisioneros y exdelincuentes. Yendo a las cárceles me he dado cuenta de por qué a Jesús le encantaba pasar su tiempo con los marginados. Ellos son los que suelen responder más a él, a Jesús. Nadie está más allá de la esperanza, incluso si el pasado ha estado lleno de malas acciones. Nada de lo que haya hecho o haya pensado o haya dicho lo pone fuera del alcance de entrar en el reino de Dios. Como en el caso del primer hijo de la parábola, lo único que hace falta es un cambio de mente y corazón, así como hacer lo que el Padre dice en el versículo 29. Basta con arrepentirse y creer en Jesús. Vamos a hacer una oración especial. Dios, hoy te doy gracias porque en el momento en que me arrepiento y creo, entro en el reino de Dios. Gracias porque dices, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración, como lo leímos en el versículo 22. Señor, hoy te pido por... Bueno, después de hacer su petición, ahora vamos a leer Job, capítulos 22, 23 y 24. 3 capítulos. Empecemos con el capítulo 22. Tercera respuesta de Elifaz a Job.
Entonces Elifaz el temanita respondió: ¿Puede una persona hacer algo para ayudar a Dios? ¿Puede aún el sabio ser de ayuda para él? ¿Saca algún provecho el Todopoderoso con que tú seas justo? ¿Y si fueras perfecto, le sería de beneficio? ¿Acaso él te acusa y trae juicio contra ti porque eres tan piadoso? No, se debe a tu maldad. Tus pecados no tienen límite. Por ejemplo, debes haber prestado dinero a tu amigo y le exigiste alguna prenda como garantía. Sí, lo dejaste desnudo. Debes haber negado agua a quien tenía sed y comida al hambriento. Probablemente pienses que la tierra le pertenece a los poderosos y que solo los privilegiados tienen derecho a ella. Debes haber despedido a las viudas con las manos vacías y acabado con las esperanzas de los huérfanos. Por eso estás rodeado de trampas y tiemblas de temores repentinos. Por eso no puedes ver en la oscuridad y olas de agua te cubren. Dios es grande, más alto que los cielos. Está por encima de las estrellas más lejanas. Pero tú respondes: por eso Dios no puede ver lo que hago. ¿Cómo puede juzgar a través de las densas tinieblas? Pues densas nubes se arremolinan a su alrededor y no puede verlos. Él está allá arriba caminando en la bóveda del cielo. ¿Seguirás en las antiguas sendas por donde anduvieron los malvados? Ellos fueron cortados en la flor de la vida, los cimientos de su vida arrasados como por un río. Pues dijeron a Dios: déjanos en paz. ¿Qué puede hacernos el Todopoderoso? Sin embargo, Él era quien llenaba sus hogares de cosas buenas. Así que yo no tendré nada que ver con esa forma de pensar. Los justos se alegrarán al ver la destrucción de los malvados y los inocentes se reirán con desprecio. Dirán: miren cómo han sido destruidos nuestros enemigos. Los últimos fueron consumidos en el fuego. Sométete a Dios y tendrás paz. Entonces te irá bien. Escucha las instrucciones de Dios y guárdalas en tu corazón. Si te vuelves al Todopoderoso, serás restaurado. Por lo tanto, limpia tu vida. Si renuncias a tu codicia del dinero y arrojas tu precioso oro al río, el Todopoderoso será tu tesoro. Él será tu plata preciosa. Entonces te deleitarás en el Todopoderoso y levantarás tu mirada a Dios. Orarás a Él y Él te escuchará y cumplirá los votos que le hiciste. Prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. Si la gente tiene problemas y tú dices: ayúdalos, Dios los salvará. Hasta los pecadores serán rescatados. Serán rescatados porque tienes las manos puras. Job 23. Octavo discurso de Job. Respuesta a Elifaz. Entonces Job volvió a hablar. Hoy mi queja todavía es amarga y me esfuerzo por no gemir. Si tan solo supiera dónde encontrar a Dios, iría a su tribunal. Expondría mi caso y presentaría mis argumentos. Luego escucharía su respuesta y entendería lo que me dijera. Usaría todo su inmenso poder para discutir conmigo. No, él me daría un juicio imparcial. Las personas sinceras pueden razonar con él, así que mi juez me absolvería para siempre. Voy hacia el oriente, pero él no está allí. Voy hacia el occidente, pero no puedo encontrarlo. No lo veo en el norte porque está escondido. Miro al sur, pero él está oculto. Sin embargo, él sabe a dónde yo voy y cuando me ponga a prueba saldré tan puro como el oro. Pues he permanecido en las sendas de Dios. He seguido sus caminos y no me he desviado. No me he apartado de sus mandatos, sino que he atesorado sus palabras más que la comida diaria. Pero una vez que él haya tomado su decisión, ¿quién podrá hacerlo cambiar de parecer? Lo que quiere hacer lo hace. Por lo tanto, él hará conmigo lo que tiene pensado. Él controla mi destino. Con razón estoy tan aterrado ante su presencia. Cuando lo pienso, el terror se apodera de mí. Dios me ha enfermado el corazón. El Todopoderoso me ha aterrado. No me han destruido las tinieblas que me rodean, ni la densa e impenetrable oscuridad que está por todas partes. Job 24. Job pregunta por qué los malvados no son castigados. ¿Por qué el Todopoderoso no trae a juicio a los malvados? ¿Por qué los justos deben esperarlo en vano? La gente malvada roba tierra moviendo los límites de propiedad, roba animales y los pone en sus propios campos.
Los malos le quitan el burro al huérfano y a la viuda le exigen el buey como garantía por un préstamo. A los pobres los echan del camino. Los necesitados tienen que esconderse juntos para estar a salvo. Igual que los burros salvajes en lugares desolados, los pobres pasan todo su tiempo buscando comida. Hasta en el desierto buscan alimento para sus hijos. Cosechan un campo que no es suyo y recogen las sobras de los viñedos de los malvados. Pasan la noche desnudos en medio del frío, sin ropa ni abrigo para cubrirse. Las lluvias de la montaña los empapan y se amontonan contra las rocas en busca de refugio. Los malvados a la viuda le arrebatan del pecho a su hijo y toman al bebé como garantía de un préstamo. El pobre tiene que andar desnudo y cosecha alimentos para otros mientras él mismo se muere de hambre. Prensa el aceite de oliva, pero no le permiten probarlo, y pisa las uvas en el lagar mientras pasa sed. Los gemidos de los moribundos se elevan desde la ciudad, y los heridos claman por ayuda. Sin embargo, Dios no hace caso a sus lamentos. La gente malvada se rebela contra la luz, se niega a reconocer los caminos de la luz y a permanecer en sus sendas. El asesino se levanta de madrugada para matar al pobre y al necesitado. Por la noche es un ladrón. El adúltero espera al anochecer porque piensa: nadie me verá. Esconde su cara para que nadie lo reconozca. Los ladrones entran a la casa de noche y duermen durante el día. No están familiarizados con la luz. La noche oscura es su mañana. Hacen alianza con los terrores de la oscuridad. No obstante, ellos desaparecen como espuma en el río. Todo lo que poseen está maldito y tienen miedo de entrar en sus propios viñedos. La tumba consume a los pecadores tal como la sequía y el calor consumen la nieve. Sus propias madres se olvidan de ellos. Los gusanos los encontrarán dulces a sus paladares. Nadie se acordará de ellos. Los malvados son quebrantados como un árbol en medio de la tormenta. Engañan a la mujer que no tiene hijo que la defienda y se niegan a ayudar a la viuda necesitada. Dios, en su poder, arrastra a los ricos. Puede ser que lleguen lejos, pero no tienen asegurada la vida. Quizás se les permita vivir seguros, pero Dios siempre los vigila. Aunque ahora son importantes, en un momento habrán desaparecido como todos los demás, cortados como las espigas del grano. ¿Puede alguien decir lo contrario? ¿Quién puede demostrar que estoy equivocado? Número 3. Sigue confiando en la prueba. Job aprendió a confiar en Dios a pesar de no entender lo que estaba sucediendo en su vida. La fe implica confiar en Dios aun cuando no tengamos todas las respuestas. La fe suele ponerse a prueba cuando pasamos por tiempos de dificultad. Una vez más, en este pasaje vemos el llamativo contraste entre Job y sus amigos. Elifaz le acusó injustamente de maltratar a los pobres, los hambrientos y las viudas, diciendo que por eso, capítulo 22, versículo 10, era por lo que Job estaba pasando. Tuvo que ser muy mortificante para Job ser acusado falsamente durante su padecimiento, nada más lejos de la verdad. La teología de Elifaz era simplista y engañosa. Sométete a Dios, ponte en paz con Él y volverá a ti la prosperidad, versículo 21. Pero la vida es más complicada que eso. Por el contrario, Job estaba luchando con el mundo real de sufrimiento inocente, a menudo inexplicable. Aún así estaba lleno de fe en medio de sus lamentos. Capítulo 23, versículo 2. Todo había salido mal en la vida de Job. Dios parecía estar distante, a miles de kilómetros. Ah, si supiera yo dónde encontrar a Dios. Versículo 3, parte A. Como escribe Joyce Meyer, si ahora mismo estás en una situación en donde la nada de tu vida tiene sentido, confía en Dios de todas maneras. Dite a ti mismo: esto tiene que ser una prueba. Job dijo: si me pusiera a prueba, saldría yo puro como el oro. Versículo 10, la parte B. El oro se acrisolaba y probaba calentándolo y puliendo sus imperfecciones una y otra vez, hasta que el reflejo del orfebre se podía ver en él. En medio de sus terribles sufrimientos, Job confiaba en que Dios lo usaría para su bien y que él saldría de su padecimiento más puro y más santo. De alguna manera fue capaz de aferrarse a Dios.
En sus sendas he afirmado mis pies, he seguido su camino sin desviarme. No me he apartado de los mandamientos de sus labios. En lo más profundo de mi ser he atesorado las palabras de su boca. Versículos 11 y 12. Al contemplar la vida de Job, vemos que la fortaleza se acrecienta en las dificultades, el valor se desarrolla con los desafíos y la sabiduría madura de las heridas. Cuando Dios probó a Job, su fe resurgió pura como el oro. Quiero invitarte para que oremos. Señor, ayúdame a poner mi fe y confianza en ti y en aquellos tiempos en los que parece que estoy en el fuego acrisolador para salir puro como el oro. Versículo 10, la parte B. Ayúdame a vivir todos los días una vida de fe y a confiar plenamente en ti. La pastora Pipa añade: cuando leo la Biblia suelo buscar versículos que den ánimo. Con frecuencia me salto los que son como este. Al huérfano se le aparta de los pechos de su madre, al pobre se le retiene a cambio de una deuda. Esto está en Job 24:9. Es trágico que esto siga sucediendo hoy en día. Niños que son apartados y vendidos a burdeles. Niños, mujeres y hombres que caen en la esclavitud. Siento que debo oponerme y luchar contra esa terrible injusticia de todas las maneras que pueda. Recuerda que la Biblia en un año es creada y hecha por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres. Y este podcast y sus voces son animadas por Marisol Rojas. Y su servidor Luis Alfonso González. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga.